Hola, a continuación vamos a estar realizando este circuito, el cual vamos a estar determinando la corriente I y el voltaje del capacitor para tiempos mayores que cero. Antes de comenzar este video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es analizar el circuito para tiempos menores que cero. Entonces aquí vamos a indicar cuando T toma un valor menor que cero, este interruptor se va a encontrar abierto, lo que quiere decir que toda esta parte del circuito no se va a tomar en cuenta. Así que vamos a dibujar el circuito. Vamos a comenzar con la fuente de voltaje, colocamos la polaridad y el valor de la fuente de voltaje va a ser 20, que va a estar multiplicado por esta función escalón. En el enunciado nos dice que esta función, cuando t toma un valor menor que 0, va a ser igual a 1, y cuando toma un valor mayor que 0 va a ser igual a 0. Así que en este caso, como estamos analizando el circuito para tiempos menores que 0, la función escalón va a tomar un valor de 1. Así que sería 20 por 1, que al final esto nos va a dar un resultado de 20 voltios. Bien, entonces continuamos por acá. Esta fuente va a estar en serie con esta resistencia que tiene un valor de 5 ohms. Luego continuamos por acá con este capacitor que tiene un valor de 2.0 faradios. Colocamos el valor de ese capacitor y luego procedemos a aterrizar el circuito. Y como habíamos dicho, este interruptor se va a encontrar abierto. Por lo tanto, este sería el circuito resultante para tiempos menores que 0. Entonces acá vamos a indicar el voltaje del capacitor, colocamos la polaridad y a la vez vamos a colocar la corriente I. Entonces aquí podemos inmediatamente saber cuál es el voltaje inicial del capacitor. Si observamos este circuito, este capacitor se va a encontrar abierto, ya que estamos en presencia de una corriente directa. Entonces vamos a proceder a abrir el circuito. Al estar el circuito abierto, el voltaje del capacitor va a ser el voltaje de la fuente. Entonces aquí vamos a representar el voltaje inicial del capacitor. Va a tener un valor de 20 voltios. La corriente inicial va a ser igual a 0. Entonces aquí vamos a colocar la corriente que va a estar pasando por esta resistencia para tiempos menores que 0. Va a ser igual a 0 amperios, debido a que el circuito se encuentra abierto. Y con esto ya tenemos las condiciones iniciales. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar el circuito para tiempos mayores que 0. Vamos a expresar aquí cuando t toma valores mayores que 0, este interruptor se va a encontrar cerrado. Entonces vamos a comenzar con la fuente de voltaje, que 20 está multiplicado por esta función escalón. En este caso, según el enunciado, nos dice que esta función va a tomar un valor de 0 cuando t es mayor que 0. Así que sería 20 por 0. Eso nos va a dar una fuente de 0 voltios. Cuando sucede esto, esta fuente la podemos reemplazar por un corto. Así que vamos a colocar aquí un cable e inmediatamente procedemos a colocar la resistencia de 5 ohms. Continuamos por acá con el capacitor que tiene un valor de 0.2 faradios. Continuamos por acá. Este interruptor habíamos dicho que va a estar cerrado. Así que colocamos por acá la resistencia de 10 ohms. Esta resistencia va a estar en paralelo con esta fuente de corriente que tiene un valor de 3 amperios. Y ahora procedemos a aterrizar el circuito. Bien, una vez que ya tenemos el circuito aterrizado, vamos a encontrar cuál es el valor del voltaje del capacitor, que es este que vamos a colocar acá, que vamos a representar como V, y a la vez cuál va a ser la corriente de la resistencia de 5 ohm para valores mayores que 0. Pero antes de eso tenemos que encontrar cuál es el valor de la constante tau. Tau va a ser la resistencia de Thevenin multiplicado por la capacitancia. Para encontrar la resistencia de Thevenin tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que apagar todas las fuentes que se encuentren activas para el circuito cuando T es mayor que 0. Entonces en este caso tenemos que apagar la fuente de corriente. Al apagar esta fuente de corriente nos va a quedar el circuito de la siguiente manera. Nos va a quedar esta resistencia de 5 ohms, va a estar en paralelo con este capacitor que tiene un valor de
0.2 faradios y a la vez también va a estar en paralelo con esta resistencia de 10 ohms. Entonces procedemos a aterrizar el circuito y a la vez podemos darnos cuenta de que la resistencia de Thevenin va a ser el equivalente de estas dos resistencias en paralelo. Entonces vamos aquí a colocar la resistencia de Thevenin, va a ser igual el producto de estas dos resistencias. En el numerador sería 5 por 10 y en el denominador sería la suma de ambas resistencias, 5 más 10. Entonces continuamos resolviendo. En el numerador nos va a dar 50 y en el denominador nos va a dar 15. Entonces realizando esta división nos va a dar un resultado de 10 sobre 3 ohms. Este sería el valor de la resistencia de Thevenin. Ahora, ya con esto podemos encontrar el valor de la constante tau. Vamos a reemplazar el valor de la resistencia de Thevenin, que es 10 sobre 3, abrimos paréntesis y colocamos el valor del capacitor, que es 0.2 faradios. Esta multiplicación nos va a dar 2 tercios y la unidad va a ser segundos. Bien, una vez que ya conocemos el valor de la constante tau, vamos a encontrar el voltaje permanente del capacitor. Entonces, para encontrar el voltaje permanente del capacitor, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo superior que está aquí. En este nodo está uniendo a 4 elementos: la fuente de 3 amperios, la resistencia de 10 ohms, este capacitor de 0.2 faradios y esta resistencia de 5 ohms. Bien, entonces vamos a analizar cuáles son aquellas corrientes que están entrando en ese nodo y cuáles son aquellas que están saliendo. A este nodo vamos a llamarlo A. Entonces aquí vamos a indicar nodo VA. Vamos a ver cuáles son aquellas corrientes que están entrando y la vamos a sumar. Sumatoria de aquellas corrientes que están entrando va a ser igual a la sumatoria de aquellas corrientes que están saliendo. Vamos a colocar aquellas corrientes que están entrando. Tenemos la corriente I. Esta corriente I vamos a expresarla en términos de voltaje sobre resistencia. El voltaje va a ser el voltaje del nodo sobre el valor de la resistencia, que es 5. A eso le vamos a sumar la otra corriente que está entrando, que va a tener un valor de 3 amperios. Igualamos a la corriente que está saliendo del nodo. La corriente que está saliendo del nodo solamente vamos a obtener una, que es esta que está aquí, que es la que pasa por la resistencia de 10 ohms. Entonces, esa corriente vamos a expresarla de la siguiente manera: el voltaje del nodo sobre el valor de la resistencia, que es 10. Bien, con esto ya tenemos la corriente que están pasando por el nodo A. Bien, continuamos resolviendo para encontrar el valor de VA. En este caso vamos a reducir aquellos términos que son semejantes, aquellos que dependen de VA. Vamos a obtener lo siguiente: 3 va a ser igual a VA sobre 10 menos VA sobre 5. Ahora 3 va a ser igual, esta resta nos va a dar un resultado de 3 sobre 10 multiplicado por VA. Continuamos por acá. VA va a ser igual a la multiplicación 3 por 10 sobre 3. 3 se va con 3 y al final VA nos va a dar un resultado de 10 voltios. Entonces, este sería el voltaje permanente en el capacitor. Para representar el voltaje permanente en el capacitor vamos a colocar V cuando T tienda al infinito. Va a tomar un valor de 10 voltios. Bien, ya sabiendo las condiciones iniciales del voltaje del capacitor, podemos armar la ecuación de voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Vamos a representarlo como V de T va a ser igual al voltaje permanente del circuito más, abrimos corchete, el voltaje inicial del capacitor menos el voltaje permanente del capacitor. Esto va a estar multiplicado por la base E menos T sobre tau. Continuamos resolviendo.
El voltaje permanente del capacitor nos dio 10, más, abrimos corchete, el voltaje inicial nos dio 20, menos el voltaje permanente del capacitor, que es 10, cerramos corchete, esto va a estar multiplicado por la base E menos T sobre tau. Al reemplazar este valor de tau, nos va a dar el siguiente valor, menos 1.5 multiplicado por T. Y la unidad de esto va a ser voltios. Vamos a resolver lo que está dentro del corchete. Igualamos. Vamos a colocar 10 más 20 menos 10. Eso nos va a dar un resultado de 10, que va a estar multiplicado por la base E menos 1.5 por T. Y la unidad de esto va a ser voltios. En caso dado, esto también lo podemos seguir simplificando, obteniendo el factor común, que es 10. Igualamos 10, abrimos paréntesis, aquí va a estar 1 más la base E menos 1.5 multiplicado por T. Cerramos paréntesis y la unidad de esto va a ser voltios. Bien, con esto ya tenemos el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Antes de continuar, vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a encontrar cuál va a ser el valor de la corriente de I para tiempos mayores que 0. Entonces aquí vamos a colocar I para tiempos mayores que 0. Va a ser igual a el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0 sobre el valor de la resistencia, que es 5. Y esto se debe a que la resistencia de 5 se encuentra en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, van a tener el mismo voltaje. Entonces, al final, I de T va a ser igual el voltaje del capacitor dividido por 5. En este caso tenemos 10 sobre 5, que nos va a dar 2, y 2 va a estar multiplicado por 1 más la base E menos 1.5 por T. Terminamos de cerrar paréntesis y la unidad de esto va a ser amperios. Bien, y este sería el valor de la corriente para la resistencia de 5 ohm. Y esta corriente va a ser negativa, ya que el sentido de esta fuente es un sentido antihorario y el sentido de la corriente I es un sentido horario. Entonces, de esta manera, esto lo vamos a expresar como negativo. Así que vamos a colocar igual a menos 2. Entonces, de esta manera sería la corriente de esta resistencia de 5 ohm para tiempos mayores que 0. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video. Así que te invito a estar pendiente del próximo video. Nos vemos.